Bienvenidos una vez más a una emisión de Hasta lo último de la Tierra. En esta ocasión quiero traerles el estudio del libro de Daniel. Lo he titulado Daniel y los tiempos del fin, precisamente porque habla de aquellas cosas, no tan solo las que han ocurrido, sino las que aún faltan por acontecer en los tiempos finales. Uno de los libros más impactantes en la Biblia es el libro de Daniel. No solo contiene unas historias maravillosas de cómo Dios libra al profeta y a sus amigos de sus enemigos, sino que también tiene unas profecías precisas y terribles. Varias de estas profecías ya se han cumplido, otras esperan su cumplimiento. En todo caso, Dios manifiesta sus planes a través de este profeta y se ve claramente el cuidado de Dios hacia su pueblo y sus juicios hacia los que le rechazan. Y muy similar es al libro de Apocalipsis. El libro fue escrito por el profeta alrededor del año 535 a.C., cuando el imperio medo-persa gobernaba, aunque muchos críticos han acusado al libro de haber sido escrito en el año 170 a.C., por su increíble precisión en el cumplimiento de las profecías acerca del imperio medo-persa y el greco-macedónico, que es el de Alejandro Magno. Estos críticos dicen que el autor vivió después de los imperios medo-persa y el de Alejandro Magno, y escribió luego el libro como si aún no hubiesen sucedido estos hechos. Sin embargo, el profeta habla sobre el Mesías, lo cual vino aún más adelante. De modo que si Daniel hubiese sido escrito tardíamente en el año 170, igual sería profético, porque anuncia los padecimientos de Jesús que ocurrirían 200 años más tarde. La crítica siempre tratará de decir que el libro fue escrito después de que sucedieron las cosas que están escritas ahí. Pero no es así. Hay mucha evidencia arqueológica, histórica, hay evidencia interna del mismo libro de que las cosas fueron escritas en el año 535. Debo subrayar el hecho de que no solo Daniel habla sobre estos eventos futuros, sino también lo hace nuestro Señor Jesucristo, citando a Daniel. Recuerden el pasaje de Mateo 24:15, y el apóstol Juan también escribe sobre estos eventos futuros en el libro de Apocalipsis. Daniel no solo habla de los imperios que ya sucedieron, sino que habla de los eventos futuros que aún están por venir. Como dice Evis Carballosa, sin una comprensión adecuada del libro de Daniel, resulta difícil comprender el mensaje del Apocalipsis. Es una clara advertencia para el lector de hoy en día, pues si sus palabras se cumplieron con precisión en el pasado, de seguro que las profecías que aún están por cumplirse sucederán. Daniel es un libro que nos advierte del porvenir. ¿Qué va a hacer usted con esta información? ¿La retendrá? ¿La olvidará? ¿O la compartirá? Así que te animo, amigo o hermano en Cristo, hermana en Cristo, comparte este audio. No te quedes con el estudio para ti solito. Siempre compártelo. Con esto también puedes enseñar a la iglesia, quizás en un discipulado. El libro de Daniel es un libro muy rico en sabiduría, en profecías, en eventos, en historia universal. Así que te animo, compártelo. Bien, otra cosa antes de comenzar este estudio, que lo he dividido en dos partes. ¿Por qué? Primero porque es extenso y aprovecho que Daniel fue escrito en dos lenguajes. Desde el capítulo 2, verso 4, hasta el capítulo 7 incluido, el libro está escrito en arameo, que era el lenguaje popular, la lengua franca del Oriente Medio, o sea, el lenguaje internacional, por así decirlo, de toda la región conocida en ese entonces, así como es el inglés hoy en día, que te vas a Europa, hablan inglés, te vas a China, alguien te habla en inglés. Entonces era una lengua, el arameo era una lengua internacional.
El resto del libro está escrito en hebreo, o sea, el capítulo 1 y desde el capítulo 8 hasta terminar está escrito en hebreo, que es el lenguaje propio del pueblo judío. ¿Por qué Dios permitió esto? Pronto lo veremos. Bien, comencemos. Capítulo 1, de cómo llegó a estar Daniel en el palacio del rey de Babilonia. Como sabemos, la nación de Judá fue deportada a Babilonia porque Jehová había entregado la nación a sus enemigos a causa del pecado del pueblo. El rey Nabucodonosor no era rey aún, pues su padre Nabopolassar todavía vivía. No obstante, después de batallar contra Egipto en la batalla de Carquemis, pasó por Jerusalén en el 605 a.C., llevándose los tesoros del templo y a algunas personas de importante nivel socioeconómico, entre ellos Daniel. Según Jeremías 25:1, era el año cuarto de Joacim. Según Daniel, era el tercero. Pero se entiende que Daniel utiliza la cronología caldea que consideraba el primer año como el año cero del rey. Es decir, después del primer año se empezaba a enumerar el primero y así sucesivamente. Daniel entonces comienza explicando cómo llegó a servir en la corte del rey Nabucodonosor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel 1, versos 3 al 4. Daniel era de la estirpe real de Judá, y fue seleccionado entre los jóvenes del cautiverio para ser instruidos en las ciencias de los babilonios. Ya conocemos la historia y sabemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ofrecida a los ídolos de Babilonia, y solicitó al jefe de los eunucos que les diera vegetales en lugar de la carne ofrecida a dioses paganos. Nótese que Daniel lo hace por motivos de conciencia, que es el hecho de saber que esa comida era ofrecida a dioses babilonios previo a ser servida. Además, la dieta del rey pudiera haber consistido de animales que para la ley judía eran considerados inmundos. No es que Daniel era vegetariano o algo parecido como algunos pudieran pensar. Cualquier otro en su lugar se hubiese olvidado de sus raíces y sus costumbres o leyes y se hubiese deleitado con los banquetes y manjares del rey. Pero Daniel y sus amigos no se vendieron ante las ofertas del mundo de aquel entonces. El hecho de adoctrinar en la cultura babilónica implicaba la separación total de su cultura de origen. Para asegurarse de esto, el jefe de los eunucos también cambió los nombres de Daniel y sus amigos. Daniel, nombre original, significado: mi juez es Dios. Le pusieron por nombre en Babilonia Beltsasar, significado: Belti protege al rey, una deidad llamada Belti. El original de los amigos, Ananías, significado: Jehová ha mostrado su gracia. El sobrenombre babilónico, Sadrach, manda Dios a la luna, o deformación del nombre del ídolo Marduk. Marduk era el dios más importante que tenían los babilonios. Era el dios de Nabucodonosor y tenía un gran templo en la capital. Bueno, por eso le hacían honra a este Marduk. El otro amigo de Daniel, Misael, significa ¿quién es como Dios? Pero el sobrenombre babilónico era Mesac, que significa ¿quién es lo que Aku es? Otra deidad babilónica, otro ídolo. Y el tercer amigo, Azarías, significado: Jehová ha ayudado. Pero el apodo babilónico o el sobrenombre, Abed-Nego, significado: siervo de Nebo, otra deidad, otro ídolo de Babilonia. Al ponerles nombres babilónicos que mencionaban a otros dioses, el jefe de los eunucos creyó
que deslindaría a estos jóvenes de sus raíces hebreas. Pero no lo logró. El mundo puede llamarnos como quiera. Nosotros igual permaneceremos firmes en Cristo Jesús. Después del periodo de preparación, Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fue el verso 17 que leí. Fueron puestos a prueba por el mismo rey, lo cual implicaba que esto era tomado muy en serio por aquel monarca. Y el rey los halló superiores a los demás, tal como lo describe Daniel. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel 1, 20-21. El verso 21 indica que Daniel escribió su libro al final del periodo babilónico. Esto es en el 535 a.C., muy probablemente. Este primer capítulo puede considerarse autobiográfico y lo que trata es de explicar cómo es que uno de la cautividad logró ocupar un lugar tan importante en el imperio más grande de aquel entonces. Era el plan de Dios poner a Daniel tan cerca del rey Nabucodonosor, el rey más poderoso del imperio más grande que hubo, simplemente para transmitirle sus palabras. Capítulo 2. El sueño de Nabucodonosor. Desde este capítulo hasta el 7º incluido, trata sobre los tiempos de los gentiles, como lo mencionó el Señor Jesucristo en Lucas 21-24. Por esta causa es que Dios motivó a Daniel a escribir esta sección en arameo, precisamente porque el mensaje está dirigido al mundo gentil, a aquellos que no son pueblo de Dios. Esta sección describe los poderes mundiales en acción en este mundo. Son presentados como grupos que controlan, que gobiernan, pero que de todas formas permanecen sujetos a la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que estos gobiernos o reinos han hecho o harán ya fue escrito por el profeta. Bien, el rey tuvo un sueño e hizo llamar a todos los sabios, astrólogos, encantadores y caldeos del reino para que le expliquen el sueño. Los babilonios eran expertos en astronomía, además de otras ciencias y qué decir de brujerías. Daniel obviamente había adquirido lo que hoy se sabe que es conocimiento científico. Los caldeos mencionados en el verso 2 se refieren a un grupo religioso de estos sabios que mezclaban la ciencia con su ocultismo religioso. Es precisamente cuando dice el verso 4, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Es ahí donde Daniel empieza a escribir en arameo, porque lo que viene a continuación es de importancia para todas las naciones del mundo. Los magos ofrecen interpretación, pero el rey exige que le mencionen también el sueño que tuvo, lo cual es imposible. Nadie puede saber lo que otra persona soñó la noche anterior. El rey sí sabía su sueño. Por eso nadie se atrevió a inventarse un sueño para dejar al rey tranquilo. Imagínate si alguien se inventaba algo y no era lo que el rey sabía. Lo mataban inmediatamente. También pide en el verso 9 que primero le den el sueño para que él los considere digno de recibir de parte de ellos su interpretación. Cuando el rey dice en el verso 8, el asunto lo olvidé, en el original se entiende como el asunto es seguro o cierto. Ese es el verdadero significado del verso 8. No es que el rey lo había olvidado. Lo que el rey pedía era imposible. Y esto lo reconocen los sabios diciendo en el verso 11, que solo los dioses cuya morada no es con la carne pueden hacer lo que el rey demandaba. A manera de ver de un incrédulo, ellos tenían razón. Nadie en la tierra le podía dar al rey el sueño que había tenido. Entonces el rey da la orden de matar a todos los sabios de Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos. Pero Daniel habla sabia y prudentemente a Arioc. Muchas cosas se logran por la prudencia, y Daniel es un ejemplo de esto.
Él habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, el cual llega a Daniel ante el rey y le pide tiempo, asegurándole que le podía dar respuesta en unos días. Daniel no estaba confiado en sí mismo, sino en aquel que lo puede todo. Acto seguido, Daniel comunica todo lo acontecido a sus 3 amigos, los cuales no perdieron tiempo y se pusieron a orar e interceder para que Dios revelase a sus siervos el misterio del sueño, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué hacemos frente a una situación tan crítica? ¿Buscamos nuestras propias soluciones o corremos a orar a Dios? Daniel 2, 19 al 21 dice: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Precisamente en mi país estamos de elecciones. Alguien podría pensar que el presidente anterior sale por este motivo, por el otro, y que el nuevo presidente llega por su sagacidad, porque lo aman. No. Dice la Biblia en el verso 1 que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Siempre termina siendo la voluntad de Dios la calidad de gobierno que tenemos. Por eso lo que nos queda como hermanos siempre es orar para tener buenos gobiernos. No podemos cambiar los demás eventos, solo podemos pedirle a Dios que nos dé un gobierno que, a pesar de que pueda ser malo, Dios nos mantenga siempre bajo su protección y su cuidado y su providencia. Bien, Daniel es enfático en decir Dios del cielo en este verso. ¿Por qué? Porque en Babilonia eran idólatras de todas las cosas en el cielo, como la luna, las estrellas, constelaciones, etcétera, etcétera. Pero Daniel con esta frase dice que Jehová Dios está por encima de todas ellas, que Él es el Dios del cielo. Además, nótese el meollo del asunto. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. A Daniel precisamente Dios le había mostrado cómo iban a cambiar los imperios del mundo en los siguientes años, o mejor dicho, en los siguientes siglos. Así que cuando ves un presidente, sea malo o bueno, recuerda que es Dios quien lo ha puesto, tal como lo dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Un gobierno puede ser muy malo y lo único que puedes hacer es ponerte a orar para que Dios lo quite o al menos te proteja, como hemos dicho anteriormente. Daniel es entonces llevado por Arioc ante la presencia del rey para evitar la muerte de tantos científicos, como se llamarían hoy, y magos. El rey no cree que Daniel pueda dar el sueño y la interpretación, según lo que vemos en los versos 27 y 28, que paso a leer. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel 2, 27 al 28. Daniel comienza la ilustración de los 4 imperios que habría de permanecer en la tierra. Este sueño lo tuvo Daniel en el año 603 antes de Cristo. Repito, 6 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando Babilonia recién comenzaba su extenso dominio. Su cumplimiento dura hasta nuestros días y hasta el comienzo del milenio. Ya vamos a ver cómo este sueño dura hasta el comienzo mismo del milenio. El rey se había acostado pensando en qué cosas pasarían después de su muerte y hasta cuándo el imperio babilónico iba a tener su supremacía. Fue entonces que Dios le dio el sueño de la imagen grande, sublime y terrible, verso 31. Su cabeza era de oro fino, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, sus pies, partes de hierro y
partes de barro cocido. Luego una piedra no cortada con mano hirió a la imagen en los pies, su parte más débil. La estatua fue desmenuzada y la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bien, Daniel no solo dio el sueño, aunque ya con eso había demostrado que Dios es Dios del cielo y la tierra, el único que puede revelar los secretos más ocultos. Pero Daniel además pasa a dar su interpretación. La cabeza de oro fino representaba a Babilonia, el pecho y brazos representaba a otro imperio inferior, los medo-persas. Nótese que la calidad de los materiales va descendiendo a medida que aparecen los siguientes imperios. Primero fue oro, ahora viene plata, va bajando su valor. El vientre y los muslos de bronce, ese siguiente reino, el de Alejandro Magno, greco-macedónico. Y el cuarto, fuerte como el hierro, es el imperio romano, que desmenuza y quebranta todo. Pero hace notar que los pies son parte hierro y parte barro. Así como estos materiales no se mezclan ni combinan, así este reino no tendrá la unidad necesaria para permanecer. Nótese que hay una distinción entre las piernas de hierro y los pies de hierro con barro. Esta distinción se puede interpretar como las dos etapas de este imperio. La primera etapa ya aconteció en la época de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. La otra aún espera su manifestación. Después de estos 4 grandes imperios se establecerá el reinado milenial de Cristo en la tierra, un reino que no tendrá fin y que fue profetizado por Isaías 11 y por Ezequiel 48. Daniel en este capítulo también habla sobre aquel reino que ha de venir y que será eterno. No tendrá temor de que venga otro reino y lo destruya, quitándole su supremacía. Porque así son los imperios de este mundo. Primero está un imperio, luego viene otro, reúne fuerzas, lo ataca, lo destruye, queda él y después vendrá otro imperio. Pero el imperio del Señor Jesucristo, que es el reinado milenial, no tendrá temor de que venga otro imperio y que lo quite, lo desplace o lo venza. Daniel finaliza diciendo algo que debe retumbar en nuestras cabezas. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, fue el verso 45. Verdadero porque, como veremos más adelante, el sueño se cumplió en sus 4 imperios hasta el día de hoy. La historia universal confirma lo que la Biblia ya había escrito siglos atrás. Solo la segunda parte del 4º imperio debe reaparecer en la historia, y esto es en los días del anticristo. Bien, el rey quedó estupefacto y se postró sobre el rostro a tierra frente a Daniel. Yo pregunto, ¿cuándo en la historia de un reino o imperio un rey se postró ante un cautivo de la nación? El rey de este gran imperio, representado por la cabeza de oro fino, se humilló ante un deportado de la cautividad. Pero este rey sabio entendió la grandeza de este profeta, quien le dijo su sueño y además explicó lo que éste significaba. El hecho de que el rey se postre indica que el sueño fue relatado con exactitud y reconoce que el Dios de Daniel es Dios de dioses y Señor o amo de reyes. El capítulo finaliza diciendo que Daniel fue hecho gobernador de toda la provincia de Babilonia y solicitó que pusiera también en cargos del reino a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, lo cual fue concedido por el rey. Capítulo 3. Rescatados del fuego por Dios. El rey Nabucodonosor erige una estatua para presumir su grandeza, como que se le había olvidado lo acontecido en el sueño del capítulo anterior. Pero eso es lo que pasa a muchos que solo se convencen de que Dios es supremo, pero no se convierten a Él de todo su corazón. Después de todo, el hombre natural no percibe ni entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, como lo dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que si te llaman loco, no te preocupes, que está bien.
Convoca a varios funcionarios de gobierno y convoca a sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, juez, magistrado. El origen de la palabra sátrapa es persa. El prefecto es arameo. Gobernadores, el origen es babilonio o persa. Consejero es persa. Tesorero no se sabe. Juez es de origen persa y magistrado no se sabe. Entonces el sátrapa era como un protector de los dominios. El prefecto era un líder militar. Los gobernadores eran gobernadores civiles. Los consejeros eran consejeros de gobierno. El tesorero era superintendente del tesoro público. El juez era un guardador de la ley y el magistrado no se sabe exactamente qué era. Algunos objetan el hecho del uso de palabras de origen persa. Por eso acabo de leer los orígenes de estas palabras, ¿no? Entonces hay muchos que dicen, ¿cómo es posible que Daniel diga palabras en persa si él estaba en Babilonia? Es más, entre los instrumentos musicales nombrados en capítulo 3, verso 5, hay 3 palabras en griego de instrumentos musicales que son arpa, salterio y zampoña. Sabemos que Daniel escribió el libro cuando cayó el imperio babilónico y empezaba el persa, 535 a.C. De modo que el uso de términos persas no deben sorprendernos. Ahora, en cuanto a los términos griegos, que supuestamente no deberían aparecer sino hasta el año 330 a.C., se sabe que desde antes del siglo IV la influencia griega a través del Oriente Medio era notoria, según nos dice el libro de Evis Carballosa en el libro Daniel y el reino mesiánico. Así que tampoco debe sorprendernos la aparición de estas 3 palabras griegas en el libro de Daniel. El acto al que convoca el rey parecía más político que religioso. Era obligación darle adoración a la estatua, reconociendo al rey de Babilonia como algo supremo. Si no adoraban a esa estatua, serían lanzados al horno de fuego. ¿Qué harías tú? En los versos del 8 al 12 se ve cómo los inconversos delatan a los santos hijos de Dios. Los 3 amigos de Daniel son llevados ante el rey, el cual les da una última oportunidad, entre comillas, para obedecerle y les amenaza diciendo que no hay Dios quien los pueda librar de su mano. Los 3 amigos de Daniel respondieron de manera directa, confiando en su Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versos de 16 al 18 del capítulo que estamos estudiando, que es el 3. Montgomery, en su libro Comentario Crítico y Exegético del libro de Daniel, nos da una explicación de la postura de estos jóvenes. Los acusadores cansan en su Dios, pero con el control de la fe, porque admiten que es posible que Dios no intervenga. Sin embargo, mantendrán la fe. Si la historia hubiera querido indicar que estaban seguros de ser librados, su respuesta hubiera sido una arrogancia espiritual. Bien, ellos estaban confiando en su Dios y admitían que quizás Él no los libraría. No obstante, la fe de estos 3 varones no dependía de lo que les pudiera ocurrir. No dudaban del poder de Dios, sin embargo estaban dispuestos a morir como mártires si Dios así lo quería. Su fe nos recuerda a la de Job, cuando dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Así que el rey ordena calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y manda amarrar y lanzar a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquellos que lanzaron a los 3 jóvenes fueron muertos por el intenso calor del horno. Al parecer los enemigos habían ganado, habían logrado su cometido. No obstante, el rey se turba al ver 4 varones sueltos caminando libremente en lugar de 3. Y dijo el rey que el aspecto de este cuarto era semejante a hijo de los dioses. ¿A quién vio el rey? ¿A nuestro Señor Jesucristo? A estas apariciones del ángel de Jehová se llama teofanía y son muy comunes en el Antiguo Testamento.
Se le apareció a Agar, madre de Ismael, a Josué, a Gedeón, a Manoa, el papá de Sansón, entre otros. Pero es impresionante cómo Dios obra en ocasiones, pues aquí se le manifiesta a un rey pagano, como lo dijo Jerónimo en su tiempo. No sé cómo un rey inicuo se merezca ver al Hijo de Dios. El rey ahora ordena hacerlos salir y junto con sus oficiales del reino proceden a constatar que el fuego no les había hecho ningún daño, ni siquiera sus cabellos ni sus ropas olían a fuego, o mejor dicho, a algo carbonizado. En base a este milagro, Nabucodonosor es impulsado a bendecir al Dios del cielo por el gran acto de fe que estos 3 varones hicieron al escoger mantener su fe y no ceder ante las presiones del gobierno de aquel entonces. El rey emite un decreto de que nadie hable mal del Dios de los judíos y termina engrandeciéndolos a Sadrach, Mesach y Abednego en los negocios del rey. Pero quiero que medites en las excusas que estos 3 varones pudieron haber dicho para renunciar a su fe, para salvar sus vidas. Porque ellos pudieron haber dicho, ¿por qué ser los únicos en llevar la contraria cuando todos obedecen como borregos? O pudieron decir, si nos matan, ¿quién quedaría para testificar? O por último pudieron decir, eso es solamente una estatua inerte y Dios sabe que no es nuestra intención idolatrar. Pero ellos no presentaron excusas, sino que escogieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios, dijo el rey en el verso 28. ¿Qué hubieras hecho tú? Capítulo 4. La locura del rey. Claro, pues un hombre como ese tenía que terminar loco, de otra manera no podría ser. El rey tuvo otro sueño que lo perturbó. Este sueño, según algunos teólogos, ocurrió casi 30 años después del primer sueño, es de la imagen del capítulo 2. En esta ocasión, Nabucodonosor sí relata el sueño a todos sus magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Hermano, Dios habla por sueños, por supuesto que sí. Recuerda lo que dice Job. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Job 33, de 14 al 18. No podemos hacer doctrina de lo que soñamos, pero la Biblia dice que Dios nos da consejo al oído para guiarnos en nuestros caminos. No menosprecien los sueños. Entiéndase por la palabra magos a todos aquellos científicos y estudiosos de esa época, pues para ellos muchas cosas científicas eran consideradas mágicas. Ninguno de ellos pudo interpretar el sueño, o quizás no querían darle la interpretación tan severa del mismo. Tuvo que entrar Daniel, jefe de los magos, a quien él recordaba y consideraba que el mismo Espíritu de Dios residía en él. El rey soñó con un árbol esta vez. En medio de la tierra de gran altura, este árbol crecía y su copa alcanzaba el cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Aquí la Biblia nos muestra una tierra plana, como siempre lo ha hecho. ¿Cómo puede verse la copa del árbol gigante en una tierra esférica? No se puede. También habla de que alcanza el cielo. Es como que el cielo es un techo, como siempre lo ha presentado desde Génesis 1. Presenta además la Biblia al cielo, a este cielo como el límite, tal como lo muestra también el episodio de la Torre de Babel. Eso es un techo. Muy distinto a lo que la falsa ciencia nos quiere hacer creer con sus películas. Bien, este árbol tenía follaje hermoso y abundante y fruto para todos. Debajo de su sombra estaban las bestias del campo y en sus ramas estaban las aves. Todos dependían de este gran árbol. Luego aparece un vigilante y santo que bajó del cielo y ordenó derribarlo, cortar sus ramas, quitar su follaje, dispersar su fruto. Además, desalojó a las bestias y aves que habitaban ahí. Pero dejarían las raíces con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y que sea mojado con el rocío y con las bestias sea su parte. Además dijo que su corazón de hombre sea cambiado a un corazón de bestia. Todo esto duraría 7 tiempos. Verso 17.
La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Eso dice en Daniel 4:17. Nabucodonosor era un simple general del ejército que su padre había constituido. No era un gran hombre de letras ni poderoso, sin embargo, Dios lo constituyó rey del imperio más grande de todos los tiempos, porque en cuanto al poder, a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Así que no te sorprendas cuando veas una persona que aparentemente no es nadie y de la noche a la mañana llega a ser presidente de una nación, porque Dios hace las cosas como Él las ve. A veces los evangélicos opinamos sobre política y tenemos tendencia, pero en vano, hermanos, porque Dios va a hacer lo que Él tiene ya pensado hacerlo. Mejor ponte a orar, no te pongas a andar en la política. Sobre la política está Dios. Dios permite cosas, permite reyes, monarcas, imperios, y Dios sabe lo que está haciendo. Nos queda simplemente orar. Bien, Daniel se queda atónito por una hora, el rey le animó a hablar y Daniel expresa que ojalá que lo que el sueño significa no le suceda al rey, sino a sus enemigos más bien. Daniel entendía el mal que le vendría al rey dentro de un tiempo, porque entendía una cosa, de que se cumple la palabra de Dios, se cumple. Y no importa el tiempo que pase, en su momento llega su cabal cumplimiento. Lo primero que Daniel dice es que el gran árbol representa al mismo rey. Con esto todo lo demás tiene sentido. Él es el gran rey, es de la cabeza de oro fino de la estatua del capítulo 2. Mayor que este rey terrenal no ha habido. De la arqueología se sabe que Babilonia tenía una gran muralla de 27 kilómetros circunferenciales que bordeaba la ciudad. Y en el ancho de esta gran muralla podían circular 4 carros al mismo tiempo, como quien dice en paralelo. Lo más hermoso de la ciudad eran los jardines colgantes, que eran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De verdad que Babilonia era un imperio inmenso. Por eso las palabras de Daniel en el verso 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Pero por su soberbia y arrogancia lo echarían con las bestias de campo. Su razón le sería quitada y en lugar de un comportamiento humano tendría un comportamiento animal. Algunos doctores en la actualidad han catalogado eso como insania zoantrópica, licantropía o boantropía. Muchos teólogos apuntan a que los 7 tiempos son 7 años literales. Después de este tiempo, él reconocería que el Altísimo es el verdadero regente del mundo y su razón le sería devuelta. A pesar de este tiempo duro para el reino le permanecería firme hasta que reconozca la supremacía de Dios sobre él. Al final, Daniel recomienda al rey humillarse ante Dios, redimir sus pecados, pero advierte que solo sería una prolongación de su paz, porque la palabra de todos modos tendría su cabal cumplimiento. Precisamente luego de un año, el rey se ensoberbeció y exclamó que la gran Babilonia la había erigido él solo, con su poder para su propia gloria. En ese mismo momento oyó una voz del cielo que le dijo que el reino había sido quitado de él y que sería arrojado con las bestias del campo. El rey terminó comiendo hierba como buey y su cuerpo era mojado con el rocío sin vestimenta. Su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo estipulado por Dios, el rey entró en razón y su reino y dignidad le fueron devueltos. El rey concluye esta etapa de su vida con un claro aprendizaje y lección para todos nosotros. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37.
Así es, hermano, no importa qué tan grande eres o qué tan grande es tu puesto o el puesto de alguien, Dios puede humillar a cualquiera. Recuerda que este rey Nabucodonosor no era un cualquier rey, fue el rey de la nación más poderosa del mundo, que Dios lo asemeja con una cabeza de oro. Capítulo 5. El capítulo 5 es la escritura en la pared. El rey Belsasar no debe confundirse con el sobrenombre de Daniel, que era Belt con una T, Beltsasar. Bien, este rey Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Su padre Nabónido, probablemente yerno de Nabucodonosor, era el verdadero rey. Ya Nabucodonosor había muerto. Bien, este Nabónido estaba alojado en el oasis de Teima. Según Moody, el comentario bíblico de Moody, fue rodeado por los ejércitos de Ciro y estaba asediado en la ciudad de Borsipa. No estaba en Babilonia este rey, lo había dejado encargado a Belsasar, su hijo. Así que el rey facto de Babilonia en ese momento era Belsasar, pues su padre estuvo ausente hasta la caída de la ciudad ocurrida en el 539 a.C. En este capítulo se narra la caída de Babilonia, que fue profetizada por Jeremías en el 606 a.C., casi 70 años atrás. Y dice Jeremías 25, 11, 12, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, o sea, la nación de Judá. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. También Isaías profetizó en el año 712 a.C. la llegada del rey Ciro, o sea, 173 años atrás. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías 45, del 1 al 5. El libro de Daniel no está solo en esto de las profecías. Isaías y Jeremías respaldan las cosas relatadas en Daniel. La historia universal respalda lo que Daniel escribe. ¿Qué libro para más preciso? ¿Qué más libro desean? Bien, este Ciro, por sobrenombre tenía Ciro el Grande. Fue el rey de Medo-Persa, de ese imperio. Ya vamos a analizar un poco más ese imperio. Bien, volviendo a los hechos ocurridos en el capítulo 5, Belsasar festejaba y derrochaba lujos y placeres mientras su padre estaba rodeado por los ejércitos de Ciro. Es más, la ciudad de Babilonia estaba rodeada por ejércitos medo-persas, pero se jactaban de tener víveres que habrían de ser saqueados aquel día. El profeta Jeremías había dicho que los muros grandes en que se basaban su confianza serían derribados. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Jeremías 51, 58. Imagínate que los albañiles construyan una casa y después de unos años pasen por ahí y la vean toda quemada y destruida por un terremoto. Entonces el albañil hubiese pensado: tanto me fatigué, tanto me esforcé para edificar esta casa y mira cómo termina. Pues esa era la figura que estuvo utilizando Jeremías para decir que
la gran Babilonia que se demoraron tanto en edificar sería destruida en un día. Desde la destrucción de Jerusalén hasta la destrucción de Babilonia transcurrieron casi 50 años. Hay que recordar que el Apocalipsis 17 y 18 hablan de la destrucción de la gran Babilonia, lo cual indica que ésta debe resurgir en los tiempos finales. Bien, mientras el rey hacía banquete y orgías, porque el texto dice que estaban con sus mujeres y concubinas, se le ocurrió traer los utensilios de oro de la casa de Jehová para beber vino con sus invitados. Todo transcurría normal hasta que apareció una mano que escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel Uparsin. El rey, lleno de miedo, mandó a traer a todos los magos, caldeos y adivinos, pero ninguno de ellos pudo dar la interpretación de la escritura, pese a las recompensas ofrecidas por el rey Belsasar. Ante estos hechos, la reina entra para aconsejar al rey que llamen a Daniel. Aquí esta reina quizás se refiera a la madre del rey Belsasar o a la viuda del rey Nabucodonosor. Sea quien sea, debía ser una persona mayor, más centrada, que se acordaba de la dura situación que había pasado el rey Nabucodonosor unos años atrás. El joven rey Belsasar no se da cuenta de que ya era demasiado tarde para resolver el problema, pues el ejército medo-persa estaba a punto de reemplazar a la cabeza de oro fino de la estatua vista por el rey en el capítulo 2. Darío el Medo había desviado el curso del río Éufrates y se había secado el ingreso a la ciudad fortificada por donde logró entrar para invadir. Para este tiempo Daniel contaba con ya casi 85 años de edad. Daniel primero desiste de las recompensas y amonesta al rey diciéndole que Dios había humillado al rey Nabucodonosor, su abuelo, y había sido echado con los animales por un tiempo. Pero este joven descendiente no había llevado estas cosas a su corazón, no había meditado en este gran Dios que había tratado con su abuelo. Más bien se tiró al libertinaje e idolatría sin ninguna clase de respeto al Dios de los cielos. Luego pasa a dar la interpretación. Mene, contar. Otra variante del significado, finalizar. Tekel, pesar o ponerlo en una balanza. Algo que le falta peso, que no llega a su peso normal. Y Pérez, romper o dividir. Esto es a los medos y a los persas. Porque el siguiente imperio era una alianza de dos imperios. La interpretación total la dice el mismo Daniel en el verso 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel, después de esto, pues es vestido de púrpura, le ponen un collar de oro sobre él y proclaman que era el tercero en el reino, un reino que estaba a minutos de caer. El rey cumplió su palabra, pero como sabemos, ya era muy tarde para ser redimido. El juicio ya estaba andando. Termina Daniel diciendo: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel 5, 30-31. Este Darío el Medo es identificado actualmente como el Medo Gubaru, quien fue designado por Ciro el Grande como el gobernador de Babilonia. Si hay algo que los gobernantes del mundo deben hacer es leer este capítulo y no seguir la conducta de este rey inmaduro Belsasar. En su lugar deberían tomar la actitud humilde que tuvo Nabucodonosor después de que Dios le devolviera la razón. Capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Ahora Daniel trabaja para los persas. Era uno de los 3 gobernadores que supervisaban a los 120 sátrapas del imperio. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Claro, el espíritu de Dios. Eso dice en Daniel 6, verso 3. Tu condición no depende del gobierno de turno, sino de Dios.
reconócelo en todos tus caminos. Proverbios 3:6. Dios bendecía tanto a Daniel que Darío hasta pensó en ponerlo sobre todo el reino. Además de estas virtudes de Daniel, él era íntegro en su fe, y sus enemigos, porque nunca faltan enemigos a los cristianos, se dieron cuenta de que no podrían ponerle ninguna trampa a menos que se refiera a su fe, sus firmes convicciones. Los enemigos sabían que Daniel no daba su brazo a torcer en cuanto a sus creencias, así que le tendieron una trampa. Los hijos de Dios tienen enemigos gratis en todas partes. Así que se reunió la gran mayoría de estos sátrapas con los otros dos gobernadores y le propusieron a Darío que nadie haga petición excepto el rey durante unos 30 días. Y no contentos con eso, le hicieron firmar el edicto, el cual tenía por norma en todo Media y Persia que no podía ser derogado. Una vez dado el edicto, nadie podía revocarlo, ni el propio rey. Esa era la ley de ellos. Daniel, al enterarse del edicto, fue a su casa y, abiertas las ventanas, se puso a orar en dirección a Jerusalén 3 veces al día, sin miedo, ni temor, ni remordimiento, porque Daniel sabía que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29. Si hay algo que el libro de Daniel inspira, es confianza en Dios, pese a la situación dura que estás pasando. Así que los enemigos de Daniel informaron al rey que él seguía orando a su Dios, sin importarle el edicto. El rey estimaba mucho a Daniel, sin embargo, no pudo librarle, porque ningún edicto de Media y Persia se podía derogar. Así son las personas que prefieren la honra del mundo antes que la verdad. En palabras de Evis Carballosa, se interesan más en su reputación que en su carácter. Asimismo le pasó en el caso de Poncio Pilato en el juicio a nuestro Señor Jesucristo, que Poncio Pilato prefirió el orden, la paz, la tranquilidad, la estabilidad de su gobierno, entonces por eso entregó a Jesús a la muerte. Y también en el caso de Pablo con el rey Agripa, otro rey corrupto que esperaba que Pablo le beneficiara económicamente, pero Pablo no cedió nunca a estas cosas. Bien, el rey no tuvo otra opción que mandar a traer a Daniel y echarlo en el foso de los leones, no sin antes decirle: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16. Hermano o hermana, continuamente sirves al Señor, continuamente, pues Él te va a librar. Darío sabía que la acción era injusta y su única esperanza era que el Dios de los judíos librara a Daniel de tal atrocidad. No obstante, Darío tuvo fe. Después de dormir en ayunas y sin música, corrió a la primera luz del alba a preguntar en el hoyo del foso: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6:20. Daniel le responde, y el rey se alegra de escuchar su voz sin ninguna gota de resentimiento, como un niño que no guarda rencor, sino que ama. Por eso el Señor Jesús dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. El rey estaba alegre porque Daniel estaba en perfecto estado de salud y reconoció a aquel Dios que lo había librado. ¿Cómo es posible que Daniel saliera ileso de los leones? El verso 23 lo dice: y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Confía en tu Dios, hermano. Confía en Él. Fácil es confiar cuando tienes tus seguros, tus cuentas de ahorro llenas, una buena salud, juventud, etc. Pero cuando todo está en tu contra y lo más posible es que la situación te haga pedazos y tus enemigos están esperando ver en ti lo peor, es ahí donde se ve realmente si la persona es de fe o no. ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿La de Daniel? Hebreos 11, 1 al 2.
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nuestro Dios no es un ídolo que hay que cargarlo. Nuestro Dios es el Dios vivo. Jeremías 10:10. Pero la cosa no queda allí. En el verso 24 dice que el rey va tras los que le habían acusado a Daniel. Esta frase literalmente significa los que habían comido los pedazos, porque es así como los enemigos de los cristianos actúan en un sentido figurado. Pero Dios trata con aquellos que deliberadamente atacan al prójimo sin causa. Y en este caso ellos fueron arrojados al mismo foso que Daniel, con la diferencia que Dios no cerró la boca a los leones esta vez. Y así como Nabucodonosor lo había hecho hace algunos años atrás, Darío también reconoce al Dios de Daniel como el Dios viviente y eterno cuyo dominio no tiene fin. Darío añade diciendo que este Dios salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. El capítulo finaliza diciendo que Daniel prosperó, fue engrandecido, aún más de lo que ya había sido durante los reinados de Ciro y Darío. Capítulo 7. Visión de las 4 bestias. Bueno, es aquí donde entramos en materia de escatología. Y hasta este capítulo incluido, se habla en arameo porque es un tema que nos interesa a todas las naciones, a todos los gentiles, a los que no somos judíos. Lo visto en el capítulo 2, el sueño de la estatua de Nabucodonosor, fue solo el comienzo. Los capítulos 2 y 7 representan de manera panorámica el tiempo de los gentiles, como lo llamó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 21, del 20 al 24, que comienza con la destrucción del templo de Jerusalén, este tiempo de los gentiles. Atención, comienza con la destrucción del templo de Jerusalén en el 586 a.C. hasta la segunda venida de nuestro Señor. Este periodo es llamado así porque Israel está en un segundo plano en cuanto a la supremacía mundial, mientras que las demás naciones paganas son las que tienen el poder. Aquí se presenta un sueño equivalente al del capítulo 2, es decir, con el mismo significado. El escritor Robert D. Culver nos dice las diferencias. 1. El sueño del capítulo 2 es visto por un rey pagano, en términos fáciles de entender para él. Por otra parte, en el capítulo 7 se presenta como sueños y visiones a un hombre de Dios en términos que el profeta puede entender. El sueño del capítulo 2 presenta a las naciones en su aspecto externo, como majestuosidad y esplendidez. Nótese que se comparan a los gobiernos con algunos metales preciosos. Pero en la visión del profeta, los gobiernos son presentados en la forma como los ve Dios, como fieras salvajes. Podemos resumir que el sueño del rey representa a los gobiernos desde la perspectiva humana, mientras que en la visión del profeta se presenta a las naciones desde la perspectiva de Dios. No es que la visión del profeta es una repetición del sueño, pues aquí en el capítulo 7 se dan detalles importantes que permiten ver la precisión de la profecía. Daniel soñó en el primer año de Belsasar, 553 a.C. La nación judía estaba preocupada por lo que vendría con el cambio de rey. Quizás por ello Dios envía esta visión para darle ánimo y dirección a la nación. Daniel ve que del gran mar se levantaban 4 bestias. El mar es interpretado por muchos como las grandes masas de personas agitadas y conmocionadas, o sea, el mundo. Otros comentaristas interpretan a este gran mar como el abismo, Apocalipsis 11:7. La primera bestia, del verso 4, Daniel utiliza la figura literaria llamada símil para describir que era como un león con alas de águilas y que esas alas fueron arrancadas y se puso de pie como un hombre y le fue dado corazón de hombre. No está difícil determinar que esta bestia se refería al imperio babilónico. El león es el rey de la selva, el águila es la reina de las aves del cielo. Figuras que describen la grandeza de Nabucodonosor. También dice que sus alas fueron arrancadas y le fue dado corazón de hombre. Esto se refiere a la experiencia que Nabucodonosor tuvo al pasar 7 tiempos como un animal, en el capítulo 4, hasta que Dios le devolviera la razón. La segunda bestia, verso 5, semejante a un oso.
Esta se alzaba más de un lado que del otro y tenía en su boca 3 costillas, dispuesta a devorar mucha carne. ¿Por qué el término bestia? Pues, ¿qué hacen las bestias? Devorar, matar. Si vas por un camino apartado, lleno de maleza, y se te aparece un leopardo, tigre, león, ¿qué crees que te va a hacer? A matar. Este oso tenía un lado más alzado que el otro porque se sabe que la rama persa era más predominante que la de Media en esta alianza que habían hecho. Ciro el Grande era persa. En cuanto a las costillas, representan 3 naciones a las cuales el imperio medo-persa tuvo que despedazar para reinar. Estas son Lidia, Egipto y Babilonia. Y en sus conquistas de seguro hubo mucha gente muerta. La tercera bestia, verso 6, semejante a un leopardo alado con 4 cabezas. Ya sabemos que un leopardo es rápido. Ahora imagínate un leopardo con alas y con 4 alas. No tendrías oportunidad de escapar de esa bestia que se te aparezca. Este representa a Alejandro Magno, quien tuvo una vertiginosa carrera hacia la conquista del mundo antiguo. Este imperio greco-macedónico logró su conquista en un periodo de 11 años casi, desde 334 a.C. hasta el 323 a.C., que es cuando Alejandro muere en Babilonia, dejando sus 4 generales a cargo del imperio. Es por eso que esta bestia se presenta con 4 alas y con 4 cabezas. No es coincidencia, es profecía. Vaya y constate en la historia universal que estos 4 generales fueron Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco, cada uno con cierta región del mundo antiguo. Más adelante estudiaremos específicamente a Ptolomeo y Seleuco. Eso va a ser en la segunda parte de este libro, en un segundo audio que voy a emitir. Que estos 2 personajes, Ptolomeo y Seleuco, tienen que ver con la historia del pueblo judío en el periodo intertestamentario, que fue otro video que ya también he subido, que pueden escucharlo para complementar este estudio de Daniel. Bien, la cuarta bestia, verso 7, espantosa, terrible y fuerte en gran manera, con dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Muy diferente a las demás, se añade un detalle: tenía 10 cuernos. Este es el Imperio Romano, cuyo ascenso empieza en el 241 a.C., cuando ocuparon la isla de Sicilia. Ya en el 218 a.C. hicieron su entrada en España. En el 202 a.C. derrotaron al famoso estratega militar Aníbal y capturaron Cartago. En el 146 a.C. destruyeron Corinto y Cartago. Más adelante, en el 63 a.C., el líder militar romano Pompeyo entró en Palestina y posteriormente Marco Antonio en el 63 a.C. Ya se había adueñado del territorio egipcio. Roma era la cuarta bestia en acción en el momento que llegó nuestro Señor Jesucristo a la tierra, en el 4 a.C., porque no nació en el año 0. Hay un desfase que, bueno, es otro tema, pero es en el 4 a.C. que nace el Señor Jesucristo. Atención, aquí en el verso 8 habla de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, pero no del que existió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Aquí se traslada al Imperio Romano que habrá en los tiempos de la tribulación. Hay que poner atención en el verso 8 porque salta tremendamente en el tiempo. Daniel dice que estaba contemplando a los 10 cuernos, cuando de pronto salió uno pequeño entre ellos que empezó a crecer y arrancó 3 cuernos de los 10 que ya estaban antes. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Este cuerno es una persona y no es otro sino el anticristo. Eso de que hablará grandes cosas significa que el anticristo hará grandes declaraciones y promesas que darán asombro a todos los habitantes del mundo. Además, implica que hablará grandes cosas en contra de Dios. Esta es una de las profecías que Daniel ha dicho, pero que aún no ha sucedido. Daniel 7, del 9 al 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué vio Daniel en estos versículos? El día del juicio fueron puestos tronos, esto es el trono de Dios y el de los 24 ancianos descritos en Apocalipsis 4. Cuando dice el juez se sentó, H.C. Leopold lo traduce como el tribunal entró en sesión. El verso 10 también dice que los libros fueron abiertos, que es una expresión igual a la encontrada en Apocalipsis 20:12, donde se describe el juicio ante el gran trono blanco. Daniel miraba asombrado cómo el cuerno pequeño hablaba hasta que mataron a la cuarta bestia y ahora sí muere completamente. Esto es el anticristo y su reino, pues incluso su cuerpo es quemado. Dice que las otras bestias iban a vivir un poco más de tiempo. Imagínate un mundo sin imperios ni políticos. Aquí se cumple el sueño de Nabucodonosor cuando ve que la gran estatua es hecha trizas por una piedra cortada, no con mano, que hiere a la imagen en los pies. En el verso 13 aparece nuestro Señor Jesucristo, pues dice que entre las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, título con el que a sí mismo se refiere nuestro Señor Jesucristo. Eso puede verlo en Mateo 16:13. Este hijo de hombre se acerca al anciano de días para recibir dominio, gloria y reino. Esto es el reinado milenial de Cristo en la tierra. Aquí se cumple el Salmo 2 en la persona de Jesucristo. Ahora sí, un mundo donde manda el mismo Señor Jesús a todas las naciones de la tierra. Ahora alguien puede decir, ¿y solo va a reinar 1000 años? No, 1000 años hasta que vuelve a haber otra lucha que es Armagedón. Bueno, eso ya es otro estudio de escatología, la destrucción de los malvados, bueno, otro estudio como les digo. Pero el tiempo de los gentiles termina cuando el Señor Jesús empieza su reinado milenial. Todas estas visiones, las estatuas, las 4 bestias van a terminar en ese momento en que Jesús viene a gobernar en el milenio. La tierra, Él viene personalmente a la tierra a gobernar. Eso es lo que nos han enseñado acerca del milenio. Bien, Daniel se turba y se acerca a preguntarle a un asistente de este majestuoso evento celestial, y esta persona le hizo entender la interpretación de las cosas. Dice que las 4 bestias son 4 reyes terrenales, pero después de ellos los santos del Altísimo recibirán el reino para siempre. Pero Daniel inquiere más acerca de la 4ª bestia, espantosa en gran manera. Le preocupaba. ¿Y a quién no le preocupa una bestia espantosa en gran manera que hace trizas y hollaba con los pies las sobras? Con sus cuernos iniciales y con el que había salido después. O sea, le preocupaba este último cuerno porque veía que hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, que es Dios. Así que este asistente le explica que la 4ª bestia es un cuarto imperio que devorará toda la tierra. Ojo, este imperio ya sucedió en los días de Jesucristo en la tierra, pero vuelve a suceder en los días finales, antes del milenio. Y sus 10 cuernos significa que de aquí se levantarán 10 reyes
y de ellos se levantará otro que derribará a otros 3, que hablará en contra de Dios y quebrantará a los santos. Los perseguirá, quiere decir. Juan nos dice acerca de esto en el Apocalipsis 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mira, hermano, está por venir algo terrible sobre este mundo. Lo profetizó Daniel, también lo profetizó Juan. Pero los cristianos del mundo están un poquito dormidos porque no están tomando asunto en esto de los imperios. Cada cosa que ha dicho Daniel se ha venido cumpliendo y el imperio romano va a resurgir y va a venir a perseguir a la iglesia y más que todo a la nación judía también en los tiempos finales. Y debemos estar muy apercibidos, nunca dormidos. Por eso dice el Señor, velad. El cuerno pequeño de Daniel 7 es también llamado la bestia en Apocalipsis 13. Este anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley, o sea, las costumbres y la moral. Actuará durante tiempos y medio tiempo, lo cual se puede interpretar como 3 años y medio que dura la gran tribulación. Dios será el único que ponga fin a todos estos acontecimientos apocalípticos. Esto es todo cuanto se le dijo a Daniel en este sueño o visión. Suficiente información como para demudar el rostro a cualquier persona. Daniel no le contó a nadie su sueño porque no le encontraba una explicación o aplicación contemporánea a su época. Daniel lo que estaba haciendo es ver algo muy futuro, algo que nos afecta a los que hoy en día vivimos. Por eso el libro de Daniel es muy importante. Al pasar los siglos vemos cómo se ha cumplido gran parte de este sueño que tuvo Daniel, que son las 4 bestias, y que lo registró en el capítulo 7 aquí estudiado. Quizás a ti Dios te ha dado una palabra o un sueño que no lo entiendes, quizás es cuestión de tiempo para ver cómo se desenvuelve el asunto. Como dice primera a los tesalonicenses, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, de 19 al 21. No menosprecies las profecías. En estos tiempos en que hay tantos profetas mentirosos, profetas que se venden, que por dinero dicen palabras sutiles, aduladoras, es tiempo que empieces a examinarlo todo y que te vayas a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que ha sobrevivido siglos y que está aquí presente. Examina, hermano, lo que se te ha dicho en estos primeros capítulos, en este primer audio. Te animo a que lo escuches 2, 3 veces, que lo compartas, que lo enseñes, porque es la palabra de Dios. Y te animo a que escuches la segunda parte, en la que viene desde el capítulo 8 al capítulo 12, en que Daniel vuelve a escribir en lengua hebrea, porque se refiere más a los eventos que iban a acontecer en la nación judía. Sin embargo, vuelvo y repito, Daniel tiene un mensaje para todos los cristianos el día de hoy, que estemos atentos a las cosas que están por venir. No te duermas. Dios te bendiga.